Hola, hola, bienvenidos una vez más a este espacio. Eh, bueno, a ver, ¿por dónde empiezo? Eh, Quería como ir expresando un poco eh, cuál ha sido como mi viaje personal en esta vida, porque sé que muchas veces uno ve a alguien que está hablándote de la vida y pues bueno, de alguna manera te puede dar curiosidad como, bueno, ¿y por qué podría confiar en ti? O porque podrías tú indicarme un camino, ¿no? Entonces, tal vez estaba haciendo mucha resistencia a esto, pero dije, me le voy a medir, a ir rompiendo muchas creencias que tengo y te las voy a ir compartiendo. Em, Creo que hoy van a salir muchos temas, pero creo que por donde veía la idea era lo de como nuestra profesión, nuestro trabajo, nuestra función, hablando como, como labor que nos permita eh, dos cosas. Vivir la vida desde un servicio al mundo, eh, desde un servicio que sea grato para nosotros, que nos llene el corazón. Y lo otro es la manera en la que vamos a generar unos ingresos para la cual em, pagar los servicios de otros, finalmente. O sea, ahí empieza uno a ver como una danza eh, que definitivamente hay pues, en nuestra realidad, ¿cierto? Entonces, bueno, o sea, yo he estado hablando como mucho de mi vida personal en estos primeros videos que estoy subiendo como al canal, intentando ser constante, porque es algo que realmente me había costado mucho en el pasado y ya van a ir viendo uno de los motivos por los cuales yo no, no generaba como un compromiso con este espacio. Entonces, hablaré también de presente, pasado y futuro. O sea, es como que flashbacks, los llevo al pasado, los traigo al presente, porque finalmente todo está sucediendo aquí y ahora. Entonces, bueno, miren, desde que era muy niña, pues este personaje ha tenido como una tendencia por enseñar. Yo cogía todos mis peluches y yo los ponía ahí como filaditos y entonces yo les daba clases. Me acuerdo una vez que yo tenía como un flotador, estos que se usan en piscina, y era como en forma de, yo no sé qué animal era, y un día regañando al alumno le he clavado un lápiz. O sea, es que era además una profesora de estas de antaño que le pegaban a los alumnos. Ajá, ¿qué tal? Entonces, mientras yo te hablo de esto, hago varias cosas. Una es como que sigo sanando creencias falsas que tengo a nivel de personaje. Em, ¿Por qué? Porque digamos que yo tuve la experiencia de que nosotros no somos esto que creemos ser. O sea, para mí ya es muy claro que Melissa es un personaje, es una máscara que como espíritu, que como conciencia yo uso. Entonces, digamos que yo toqué esta parte, pero algo me dice, pero sigues en la tierra, sigues creyendo estar en la tierra y tienes que seguir actuando como un ser humano común y corriente. Y a mí eso me ha costado un poco, pero no me siento mal, o sea, realmente no me siento mal por esto que he vivido y de hecho ahorita lo quiero poner al servicio, o sea, quiero compartir mi experiencia y además saber y darme cuenta que no estoy sola en esto y saber que no soy la única que lo ha vivido. Porque lo que hice fue que me fui como mucho a la conciencia de, bueno, soy espíritu y casi que entré en un estado como de negación, como que yo no quiero estar en este mundo, yo la verdad quisiera ya dejar este cuerpo y no tener que hacer todas las cosas que hace un cuerpo porque me parecen muy tediosas. Pero la verdad es que, pues, la vida tiene otros planes y la conciencia última, que es la que genera esta experiencia, a la cual o sea, por ahora, desde el punto en el que estamos y desde la capacidad de comprensión y de entendimiento que tenemos, no podríamos entender ni aunque quisiéramos. O sea, de alguna manera es como que imaginémonos que todo esto es el todo y por ahora nuestra mentecita es esto. Entonces yo he ido entendiendo de una forma muy amorosa que yo desde esta posición, aunque esto hace parte del todo y en este pedacito está el todo,
todavía no soy el todo y yo todavía no puedo comprender el todo. O sea, sé que el todo está en mí como una gota de agua es parte del mar, por ejemplo, pero la gota es gota de alguna manera en algún punto. Cuando la gota vuelve al mar, pues vuelve al mar, pero todavía esa no es nuestra experiencia para la mayoría. Y yo lo digo todo esto porque yo amo compartir información en mi Instagram de espiritualidad, de comprensiones que vienen a mi mente. O sea, en general, el 90% del contenido que comparto en mis redes son como comprensiones que visitan mi mente y que además me deleito porque veo que no son ideas mías. O sea, yo realmente me siento un instrumento de la vida. Pero vuelvo y les digo, he tenido que aprender a conciliar el que entendí que soy parte del todo, que soy una gota que hace parte del mar, pero debo vivir la experiencia de gota. Ya me he fundido en el todo, he tenido momentos extasiantes de wow, o sea, no soy este cuerpo, pero algo me obliga a volver a la experiencia humana, ordinaria, terrenal, corporal. Entonces, mientras estoy sanando esto, mientras lo estoy resignificando, mientras lo estoy comprendiendo, mientras lo estoy abrazando, me permito compartir a través de lo que la vida quiere que yo comparta. Entonces, primero ya les dije, lo más importante de lo que como personaje estoy haciendo no soy yo, o sea, no es, wow, Melissa, qué tesa, porque esto nos pasa con todo, con los cantantes, con los actores, con los profesores, con los que llamamos maestros, con los mismos papás, idolatramos a los papás, o sea, el tema de la idolatría es un tema que también he trabajado, que también he comprendido, que también he integrado, que también he entendido y que sigo integrando. Y es que no tenemos que idolatrar a nadie y no tenemos que pensar que nadie está por encima de nadie. O sea, esto es una idea que cada quien debe navegar por sí mismo, porque por eso mucho de lo que yo te comunico no es con la intención de que me creas. O sea, me ha sido como placentero darme cuenta que la pedagogía a la cual estoy llamada a atender, o sea, es como que la vida me lleva por caminos donde finalmente me dice, mira, este es tu camino. Y a pesar de que yo me resisto, a pesar de que me da miedo, a pesar de que me alejo, es inevitable. O sea, si la flor tiene un código de ser rosa, va a ser rosa, aunque quiera ser girasol, y si el girasol va a ser girasol, no va a poder ser lirio, y el árbol de coco o la palmera de coco no puede ser una palmera de, ay, se me olvidó cómo se llama, aceite de palma, yo qué sé. Y esto es algo que nos cuesta muchas veces a los seres humanos cuando estamos como tan ensimismados en el sistema de pensamiento eh, que ya se está cayendo. O sea, es el sistema de pensamientos que venimos teniendo los últimos 100 años aproximadamente desde la era industrial, donde como seres humanos, o sea, yo estoy aterrizando las ideas, estoy tratando de no ser tan abstracta, porque quienes siguen mi contenido en Instagram saben que yo siempre les digo, somos espíritus, somos el santo hijo de Dios, somos uno con el todo, pero tranquilos que a mí también me viene la parte que dice, pero ¿cómo aterrizo esto? Porque es que yo me puedo quedar en ese estado. Uf. Pero algo me dice, por ahora el lenguaje en el planeta Tierra lo necesitan. Yo quisiera poder conectar a todos con, en el silencio están todas las respuestas. Pero no es ese, o sea, no es esa la condición conciencial de todos ahora. O sea, muchos seres todavía necesitan que les hables muy claro. A veces se me viene la imagen de, y si fuera mamá, entonces, ¿cómo voy a tratar a mi hijo? ¿Cómo le voy a hablar? ¿Cómo le voy a transmitir todo este conocimiento? La primera manera en la que uno transmite el conocimiento, de todas formas, sin duda, es desde la práctica, o sea, es desde vivir esto, ¿no? Pero eso es un proceso que va a tomar el tiempo que tenga que tomar, porque es parte del plan de la vida que cada acontecimiento se vaya desarrollando en su justa medida y basado en lo que se tiene que aprender. Por ejemplo, si yo detecté un hábito autodestructivo conmigo, como es la experiencia que ya les voy a compartir en un momento, entonces a mí me ha tomado tiempo
primero que todo, ser consciente. O sea, primero que todo, algo se despertó en mí y dijo, yo estoy teniendo un hábito de autoataque. O sea, yo me estoy atacando a mí a través de hacer esto. Pero yo no lo dejé de hacer ahí mismo. Lo que sucedió es que en la línea del tiempo que creemos aquí en la Tierra, porque nosotros creemos acá en el tiempo. Entonces, el tiempo es una invención humana y el tiempo es algo que solamente existe para nosotros, pero en la eternidad no existe el tiempo, no existimos como yos individuales. O sea, esta idea abstracta sí quiero traerla a que coexista con esto. ¿Para qué sirve yo entender esto? Para que no me tome tan en serio el juego, para que lo juegue, pero para que no lo sufra. ¿Sí? Entonces, en la línea del tiempo, Melissa, por acá, se dio cuenta, por decir, pongámosle, que estuvo entre los 22 años, no me acuerdo, chicos, pero pongámosle que estuvo entre los 22 y los 24, no sé, pudo ser más tiempo. El tablero está al revés, lo siento, pues porque la cámara está al revés, pero acá dice 22. Ah, espérense un momentico. Cambié el sentido de la cámara. Bueno, probablemente se den cuenta ahorita el closet salía de este lado, pero bueno, whatever. Entonces, vean. Entonces, supongamos que a los 22 y a los 24, yo me di cuenta que yo estaba atrapada en la oscuridad. O sea, o sea, yo ya me había dado cuenta, yo ya me estaba dando cuenta que yo vivía en mucha oscuridad, o sea, yo vivía en mucho sufrimiento, ya les he compartido. Mucho dolor, mucha rabia, mucha ira, mucha sensación de impotencia. Antes de esta edad tuve varios intentos de quitarme la vida y mucha penumbra mental, o sea, muchas veces yo pensaba demasiado en que quería morirme y que yo no le veía sentido a nada de lo que vivíamos aquí. Entonces, aquí fue como que toqué el fondo, o sea, hagan de cuenta que yo venía de una espiral, taca, 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 y acá, en este punto, que luego empecé a sentir que pasó esto, pero este corrosco de acá es como este punto, o sea, lo que toqué fondo acá, fondo. Y los fondos son experiencias maravillosas porque nos sirven. Permítanme un momento, pauso el video y con qué limpiar eso. Listo, volví. Entonces, ay, ya ni me acuerdo que iba a borrar, pero bueno. El caso es que toqué fondo. ¿Por qué les estoy compartiendo todo esto? Porque más adelante les voy a ir contando que yo quise estudiar psicología desde que era muy adolescente, o sea, en mí estaba muy clara como esta sensación de la atracción por entender el ser humano, entender por qué nos comportábamos, por cómo nos comportábamos, por qué nuestras emociones, por qué sufríamos tanto, por qué tanto dolor, por qué tanto sufrimiento, por qué tanta guerra, por qué tanta injusticia, porque algunos eran pobres y otros eran ricos desde la apariencia, porque ya vamos a desarrollar también el concepto de riqueza y pobreza. Porque yo misma sufría tanto por todo, porque no podía olvidar, porque no me podía sacar cosas de la cabeza, o sea, todo me interrogaba a mí, todo, porque la muerte, eh, nada, el porqué de todo, o sea, qué hacemos aquí, para qué vinimos, cuál es el sentido de todo. Entonces yo todo el tiempo estaba, desde muy niña, preguntando muchas cosas. Y yo tenía claro desde antes de graduarme del colegio que yo quería estudiar psicología, aunque hubo un momento que tambaleé como por estudiar mercadeo. Y recuerdo que era porque había algún chico que me gustaba que estudiaba esa carrera y eso será un temita que también les toque, de que yo me dejaba influenciar mucho en algún momento de mi vida por lo que mis parejas les gustaba o los hombres que me gustaban, o sea, ni siquiera tenían que llegar a ser mi pareja y yo me dejaba influenciar mucho por el otro, o sea, como que tenía muy, muy poco desarrollado esta sensación de este es mi camino, estos son mis gustos, estos son mis deseos, esto es lo que yo quiero para mí. Entonces, Melissa tocó fondo, o sea, fue un momento donde yo no veía nada, o sea, literalmente yo, yo estaba en una depresión muy tesa. Ahora, antes de los 22 años, yo estuve como en una penumbra depresiva, sino que
esta analogía de la nube me encanta y no tengo otra manera de explicártela. O sea, es como que vamos a ahorrar. Tú imagínate que este es el sol, esta es la luz, esta es la dicha, este es el amor, y por ahí a mis 11 años, aunque es que yo creo que yo desde muy chiquita en serio empecé como a sufrir mucho, yo ya les he compartido, póngale que desde los 9 que se murió mi abuela, para mí eso fue como de los primeros shocks de mi vida. Y pónganle que 9, y pónganle que acá los 12 y 16 y pongamos acá 19 y aquí 22 y aquí los 24 pongamos así. Entonces como que aquí era una nubecita primero. Por aquí vino otra nubecita y otra nubecita y otra nubecita. Entonces ya los rayos del sol se fueron tapando, ¿cierto? Y póngale que acá fue otra nube y acá ya eran tormentas, lluvias, lluvias. Y ya por aquí, eso era una nube negra, pues, pero eso era, mejor dicho, o sea, yo ya no veía nada ahí. Sí, yo, yo, yo era muy negativa. eh, yo no le veía como nada bonito a la vida, yo no me veía nada bonito a mí. Y la manera en la que yo compensaba era obsesionándome por mi aspecto físico, que también ya les he compartido. Y yo empecé a maquillarme también desde muy niña, como desde los 14 años, yo veía videos en YouTube y yo me maquillaba y me fascinaba y las que conocieron mi trabajo maquillando, yo realmente nunca estudié, o sea, sí hice un curso como a los 20 19 años en una academia que se llama NYX. Pues ya no se llama NYX Academy, porque ya la chica incluso montó después como una academia oficial a su nombre, pero fui como la primera promoción de ese lugar, pero fue como 2 meses y ya. De resto yo era como muy autodidáctica, muy empírica y siempre he tenido un poco como esta cosa de aprender por mí misma. O sea, realmente gran cantidad de cosas de los conocimientos que tengo a nivel de personaje, los fui adquiriendo. La vida me los dio, todo es dado, o sea, a mí me encanta que reforcemos esta idea de que la vida es la que nos da todo, o sea, para mí es un placer, hay personas para las cuales esto puede que sea como muy horrible, sí, como que sentir que de pronto no tienen control, pero es que a mí, por ejemplo, la verdad ya no me interesa tener la sensación de que controlo nada, si le soy muy sincera, entonces, bueno, entonces la vida siempre es la que ha jugado este juego. Yo solamente estoy aquí como, es que no sé ni siquiera qué estoy haciendo, pasando el tiempo, matando el tiempo. Entonces, yo, esta imagen del iceberg es muy, muy potente. O sea, ustedes imagínense que esto es un iceberg, es el mar. Imaginen, usen su imaginación. Y uno normalmente solo ve esto, ¿cierto? Y esto por acá lo escondemos. Todo esto que escondemos son o sea, está sucediendo en el interior de nosotros, está sucediendo en nuestra mente, en la mente. Todo esto de acá abajo. Acá hay miedos, traumas, memorias, eh, recuerdos. O sea, en últimas, todo esto es lo mismo, pero estoy siendo concreta, estoy aterrizando, estoy tratando de hacerlo lo mejor que puedo. Pensando en aquellos seres que apenas están iniciando en este mundo del autoconocimiento, de la autoconciencia, de la espiritualidad. Entonces, ténganme fe. Y si no, bueno, no importa, pero acá lo estoy intentando. No ser tan abstracta. Pero yo le resumo, todo lo que está guardado en nuestro interior son cosas no perdonadas o idealizadas. Pero bueno, vamos a ver que detrás de lo idealizado hay algo no perdonado. O sea, todo se resume en lo no perdonado. Porque es que si realmente todo esto lo hubiéramos perdonado, lo que llevamos en el interior, no nos pesaría, no nos afectaría, no nos importaría y sencillamente viviríamos en el presente. O sea, viviríamos con la conciencia puesta en el presente, en el ahora,
y utilizaríamos la mente para lo práctico, para lo necesario. Pero ese aferramiento que tiene el ser humano como de quedarse en algún punto de su vida, en algún punto del viaje de su vida, atado a recuerdos, memorias, traumas, miedos, momentos en los que se idealiza porque lo que hacemos es compararnos, o sea, estoy yo hoy aquí, pero yo me comparo con una imagen mía del pasado. Entonces pensamos cómo fui de niño, cómo fui de adolescente, cómo eran las cosas antes. Y eso son trampas de la memoria donde no estamos perdonando que esto ya pasó y que ya hay un presente nuevo. Entonces ahí no estoy perdonando. O sea, cuando yo tengo una fascinación y una fijación por lo pasado, hay una frase muy conocida que es todo tiempo pasado fue mejor. Yo la pensaba, yo la creía y un día la tuve que cuestionar. Porque cuando creemos que es que de todo esto que les estoy hablando, ¿qué es lo que tenemos que tener muy presente? Que este mundo es transitorio. Normalmente no tenemos presente esto, ¿sí? Queremos como que hacer que esto dure para siempre. Entonces, y vamos así. Lo que vemos normalmente de las personas es este pedacito, que sería el cuerpo, ¿no? La apariencia. Pero lo que hay debajo, que es en el interior, es en la mente, normalmente es esto, los recuerdos, las memorias, los traumas, los miedos. Todo esto es interiormente, es lo mismo. Y normalmente esto que a lo que nos aferramos en el interior son cosas que no perdonamos o que idealizamos, pero que ya sabemos que detrás de idealizar hay una falta de perdón porque no estoy perdonando el hecho de que ya eso pasó. O idealizo cuando. Idealizo cuando alguien en mi presente es de una manera, pero yo quisiera que fuera de otra. Y además, para yo idealizar a alguien, yo tengo que ir a archivos del pasado, porque ¿con qué voy a comparar sino con algo que ya conozco? Entonces, aun cuando tienes una pareja en el momento presente, pero tú la estás idealizando porque tú quisieras que fuera de otra manera, o tus hijos, o tus padres, lo que sea, estás en el pasado. Porque si no la compararas con nada, uno idealiza porque está comparando, porque estoy yendo a algo que conozco y creo que sería lo mejor para mí. Creo que sería la mejor actitud que el otro podría tener conmigo. Creo que sería el mejor resultado, la mejor experiencia, pero todo eso es memoria. Eso no es nada nuevo, eso no es novedad. Entonces, ¿qué pasa? Que yo les estoy hablando aquí de los primeros estadios, de los primeros momentos eh, que vivimos de oscuridad y que las vivimos es porque ignoramos todo esto, desconocemos todo esto que pasa en nuestro interior. Entonces, cuando desconocemos todo lo que sucede en nuestro interior, nosotros nos vemos como cuerpecitos, nos vemos como cuerpecitos, pero nosotros ignoramos todo lo que es que, bueno, decir que está en el interior, chicos, también es algo que se queda corto porque es que no está aquí en este cuerpo, o sea, eso no está aquí. Miren, ustedes han visto el computador, todo lo que hay en este mundo virtual, en esta pantalla que tú la apagas y esto se pone negro y mira, cuando prendes esta pantalla, todo lo que hay ahí detrás y los que son programadores saben todo lo que hay detrás. Entonces, ¿dónde está eso cuando yo prendo este computador? Pues sí, decimos que está en el interior, pero eso lo están programando por allá en otra parte. No, no están programando, por ejemplo, la plataforma de Zoom, no está diseñada en este computador, está diseñada por allá en otro lugar. Así es la mente. O sea, la mente está, bueno, y la plataforma está funcionando aquí en ese computador y está funcionando desde donde lo están haciendo. Entonces, aquí necesitamos que seamos de mente abierta, abstractos eh, imaginativos al servicio de comprensiones profundas, fundamentales y más expansivas. Entonces, no es que esté literalmente acá y mucho menos en el cerebro, eso también es o sea, de verdad, yo cuando entré a estudiar psicología, yo le decía a mi profesora de neuropsicología, esta historia ya la he contado varias veces por ahí, yo le decía que por alguna razón yo pensaba que, pues así uno abre un cerebro, no salen los pensamientos, entonces, ¿dónde están los pensamientos?
porque me daba risa que dibujaban un cerebro y decían, acá está la memoria, acá está el lenguaje, acá está, claro, supuestamente es la parte encargada y cuando hacen tomografías, entonces ven que se prenden partecitas del cerebro, pero es que lo que llega al cerebro es simplemente un impulso que no viene propiamente del cerebro, o sea, es otra cosa lo que le manda el impulso. Es como si yo tengo un computador y yo no pago internet. Entonces, ¿cuándo me va a funcionar el internet? Cuando lo pague y eso lo activan desde otro lugar distinto y viene y activa aquí no sé qué cosa y ahí sí puede conectarse. Bueno, el cerebro es eso, el cerebro es como una proyección de esta parte no física de nosotros, pero no es realmente el encargado, o sea, el cerebro fue el resultado de algo previo, de algo anterior y normalmente desconocemos eso. No pensamos en eso, sino que es que estamos completamente identificados con ser solo cuerpos y vemos de los demás solamente sus cuerpos. Entonces hay un momento de la existencia donde no nos atendemos, no nos hacemos cargo de lo que está pasando por dentro. Entonces ese era mi caso, yo no me sabía atender. Yo sí leía libros, pero yo leía muchos libros de existencialismo, yo aquí todavía no trabajaba el interior contundentemente. Entonces, cuando yo les digo que llegó esa noche oscura del alma, vamos a poner aquí triste, y mi vida se puso negra, 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 o sea, pero mi mente se puso negra, 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 yo no veía nada, yo no le veía sentido a nada, para mí, nada. Ahí yo estaba en una relación de pareja que en el video anterior les conté un poquito de esa experiencia, pero no en el video anterior. Yo se los voy a dejar por aquí creo que les puedo dar el link. Si no, se los dejo al final del video. Bueno, yo les conté un poquito de esa relación y les conté que, que, o sea, gracias a esa oscuridad que yo viví en esa relación, fue que pudo como entrar luz a mi conciencia y eso es algo que tenemos que entender del misterio de la vida. O sea, nos aterra aquellas experiencias que tildamos de indeseables, pero no entendemos que es que así es la única manera que una vez ya estamos dentro de esta realidad, podemos salir de la programación en la que estemos en este momento. O sea, vuelvo y les digo, les estoy hablando de cosas muy misteriosas de las cuales les puedo hablar solo un poco porque yo no puedo hablarles de la totalidad porque ni siquiera yo la entiendo, yo no entiendo cómo funciona, pero el caso es que cuando nosotros nos configuramos, acá de pronto nos sirve un poco la programación y la tecnología para entender, es como que hay unos códigos, yo voy a inventar acá, listo, yo no sé nada de esto, unos códigos, esto es un código. Y ese código equivale a depresión. Entonces voy a deprimirme y cuando esté deprimida hay cosas que las voy a empezar a entender, a comprender o me las voy a empezar a preguntar y gracias a eso es que puede venir acá un código nuevo, TMX 2020. Entonces ya este código nuevo solo puede ser aceptado si previamente estaba este. ¿Y esto qué va a decir? ¿Por qué? En depresión, ¿qué decimos? ¿Por qué? ¿Para qué? Odio, me odio. Entonces, estar en estos estados que nos va a hacer preguntar, tiene que haber otra manera, tiene que haber otra manera. Entonces, cuando digamos que hay otra manera, entonces acá viene y se filtra la ayuda, por así decirlo, y la ayuda del cielo, la ayuda divina, la ayuda cósmica, la ayuda celestial, la ayuda de lo invisible. En mi caso, fue un día que estaba en mi casa, yo tenía ciertos problemas con esta pareja, teníamos muchas dificultades que yo ya les conté en ese video que todo es un reflejo de nuestra falta de amor propio. Yo en ese momento no tenía ni idea que era el amor propio, no sabía, no sabía que realmente no me amaba. Yo pensaba que yo me amaba porque yo cuidaba mi cuerpo físico, tú no te imaginas, o sea, yo hacía ejercicio, me cuidaba con la alimentación, yo mantenía oliendo rico, o sea, yo era la reina de mantener este cuerpo bonito, las uñas bonitas, todo impecable. Entonces yo decía, yo ya me amo, yo ya me cuido, porque yo estaba ligada al cuerpo, pero mamá, lo que me faltaba para entender que era amarse realmente. Y
En un día en mi casa yo sentía tanta rabia, tanta rabia, pero ustedes no se imaginan, o sea, yo estaba re rabiosa. Y yo dije, ¿cómo perdono? O sea, yo sabía que eso que yo estaba sintiendo, la única manera de dejarlo de sentir era, ¿cómo perdono? Esa fue mi pregunta. Entonces ahí ya el sistema mandó un código, mandó un código. Pero ese código, los que programan en la tecnología, supongo que eso es un proceso, toma tiempo que lo creen. Bueno, lo mismo pasa aquí, o sea, es que esto es como una realidad virtual, esto es como un videojuego, no nos guste o no nos guste, uno lo puede ver. Es como que, y porque hay cosas que toman tiempo y porque hay cosas que se dan y otras no se dan, bueno, eso representa el misterio. O sea, nosotros hablamos de cosas, pero yo les dije ahora que hablamos, o sea, yo hablo, me escucho y yo digo, yo creo que sé, pero yo no sé nada. Yo no sé nada, yo no sé nada, pero bueno, yo sé que como todo es en nombre del amor, de alguna manera esto sirve, al menos para acordarnos del amor, al menos para sentir amor, al menos para ver la vida con amor, al menos para conectarnos con el amor que somos. Entonces, bueno, vamos a dejar un lado la pizarra. Cuando yo estaba en ese fondo, chicos, yo dejé la universidad. Entonces yo entré a la universidad, no me acuerdo, por ahí a los 18 años. Primero hice un semestre en una universidad, no me gustó. Entonces ya después me pasé para otra y duré finalmente como hasta séptimo semestre, más o menos, séptimo, octavo, no recuerdo bien, pero recuerdo que hice algo que en esta universidad se llamaba la promesa y la promesa significaba que ya tenías el permiso de atender personas. Yo estudiaba psicología, pero yo realmente no terminaba de sentirme llena con lo que enseñaban. O sea, yo realmente no le veía sentido. Yo me veía en este loop de ir a la universidad y yo no entendía para qué estaba yendo. Unos semestres antes de salirme, yo creería que por ahí 1 o 2 semestres antes de salirme, yo probé la marihuana con un amigo de la universidad que yo lo veía que él faltaba mucho a clase y yo me daba curiosidad qué hacía él y me empecé a hacer amiga de él y bueno, algún día yo le dije, ¿me das a probar de esto? Entonces, bueno, él me llevó a probar varias veces, pero les cuento que yo sentí los efectos de fumar como a la 10.ª vez, o sea, una cosa así. Ese, al día que yo lo sentí, yo dije, no, yo no había fumado antes, porque claro, no sabía cómo aspirar el humo y bueno. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que ya mi ser, o sea, ya había algo en mi interior que me estaba diciendo algo, hace mucho rato algo me estaba diciendo algo, hace mucho rato algo me hablaba y acá quiero quedar muy clara, o sea, por eso uno de entrada, y yo he aprendido a ser muy compasiva y amorosa con esto, uno de entrada no entiende qué es amarse, uno no entiende qué es eso de que la vida lo llama a uno no entiende eso de que es que hay señales, no, y más cuando estamos tan jovencitos, seguro habrán excepciones. Yo dejo el beneficio de la duda a que obviamente hay excepciones, pero me baso en mi experiencia y en quienes también vivan experiencias similares. Entonces, bueno, yo pruebo pues la marihuana y eso o sea, yo en ese momento de mi vida, como no entendía mi vida, como no le veía sentido a nada, yo no sabía cómo asumir eso, o sea, yo no sabía cómo asumir que yo no le veía sentido a nada y no sabía también con quién hablarlo, porque sí iba como al psicólogo, pero el psicólogo finalmente como que eran psicólogos que hoy en día yo lo entiendo, todo soy yo y era yo misma hablándome a mí a través de mi propia duda, como yo no estaba segura de nada, entonces ellos me reflejaban como el hecho de que yo estaba equivocada, o sea, como que yo no llegaba a sentir que de pronto no estaba entendiendo algo y que de pronto había algo más allá que yo no estaba viendo. Bueno, no, ellos eran como muy tradicionales, entonces eran una externalización de mí misma donde yo todavía tenía miedo de decir, hay algo con la vida que no me cuadra. Y ahí dudé yo de muchas cosas, o sea, en ese momento literalmente yo dije, ay no, yo no quiero estudiar psicología, yo me quiero salir, yo no le veo sentido a esto. Entonces, en ese momento yo vi que la psicología la trataban como muy desde el exterior, porque además me acuerdo que me llamó mucho la atención que las terapias no eran obligatorias. Yo iba al psicólogo como desde los 9 años, cuando se murió mi abuela,
y fui por muchos años, a veces dejaba de ir 6 meses, 7 meses, pero como sea, yo volvía, me encantaba, o sea, a mí me encantaba como este tema de que me hablaran de la vida, de que me mostraran como sabiduría, de que me hicieran reflexionar, a mí me encantaba, pero como les digo, a veces me alejaba. Pero yo en la universidad cuando entré, que no, que es que ya no era obligatorio la terapia. Y yo como que, ¿what? Pues para mí era como fundamental. Entonces yo vi que ellos en su pensum y en su discurso, la psicología era como es como si el otro fuera un objeto. O sea, yo esto lo entiendo hoy ahora porque hoy en día ya entiendo, gracias a distintas enseñanzas que llegaron a mi conciencia de no dualidad y muchas experiencias que yo tuve con psicodélicos. Fue como, wow, claro, siempre se trató de mí, todo está unido, todo está conectado y al final esa sensación que yo sentía, ese pulloncito, era yo misma y era el mismo ser y era la vida y era la conciencia despertando a ese sueño que por alguna razón todos tenemos, el sueño de separación, donde no entendemos realmente nada y el mundo es horrible y el mundo me está atacando y el mundo me hace cosas y entonces uno vive en una esquizofrenia literal. Creemos que en esquizofrenia solo viven los diagnosticados, pero en esquizofrenia vive medio mundo, 99.9%. Entonces ahí es cuando yo digo que la realidad se vuelve como un videojuego porque tú tienes que salir de toda esta somnolencia y de todo este sufrimiento y bueno, pero todo, o sea, ojo, no te estreses de cuándo, cómo y dónde, porque es que es la vida y seguimos en el mismo viaje. Yo sigo en el mismo viaje, a mí me siguen pasando cosas, yo me sigo confundiendo, yo sigo dudando de mí, o sea, yo sigo experimentando un montón de cosas. La cuestión es que ya hay como esta conciencia de que yo no estoy sola y que hay algo que me guía y que hay algo que me sostiene y que hay algo que me ayuda. Entonces yo empecé a cuestionar mucho la manera de la psicología que yo conocí. Ojo, yo no estoy hablando mal de la psicología, pero yo estoy hablando de mi experiencia basado en la universidad que estudié, basado en la cátedra que daban los profesores de mi universidad. Recuerdo a un profesor que no era precisamente la clase que más gustaba porque el enfoque psicológico que más gustaba en esta universidad era el cognitivo-conductual o el psicoanálisis. Y la psicología humanista no o sea, casi nadie se metía a psicología humanista. Había un semestre, creo que era de un año, o sea, eran 2 semestres, donde tenías que escoger un enfoque y yo en su momento no sabía, yo no alcancé a hacer enfoque dentro de la universidad porque eso era como los últimos 2 semestres. Pero a mí me encantaba el profesor de humanismo, me fascinaba y recuerdo que yo no le entendía, pero yo sentía muy bonito cuando él hablaba. Él hablaba de cosas más místicas. Él fue el que pues él trajo a mi conciencia a Carl Gustav Jung, a Viktor Frank, que fue el que escribió un libro que se llama El hombre en busca de sentido. Él también hablaba de la psicología transpersonal, hablaba también de la psicología gestal, hablaba de varias ramas de la psicología que hoy en día yo no me encerraría en nada de decirte yo soy psicóloga, no, no me interesa, lo respeto, respeto profundamente, tengo varios amigos y amigas que son psicólogos y me encanta, pero este no es el camino que me tocó a mí, o sea, por alguna razón este es el camino que me tocó, donde toco la psicología, luego me toca entrar en un cuestionamiento, sí, cuestionar la estructura, o sea, porque es que además nos da pánico hacer algo distinto, sino que tenemos muy, muy arraigado el que tenemos que seguir el camino. Y además recuerdo que en la universidad, pues cuando tú hacías un trabajo por escrito, tú tienes que llevar tus referencias y las referencias por lo general son otros autores. Entonces, de ahí a que tú escribas libremente, eso era inaceptable. Entonces, la experiencia que yo he tenido es que me ha tocado mucho buscar mi propia referencia interna, a pesar de que leo y he leído mucho y me encanta y estudio a otros y veo videos de otros, pero siempre, siempre, siempre hay esta cosita de, pero escúchate tú y descubre tú esto en ti y haz tú el discernimiento. Eso sí ha sido como algo muy constante entre voy, hago un estudio, voy, miro un video, voy, me leo un libro, pero siempre tengo que volver a mí. Entonces, esa cosa, ese sentir fue lo que me llevó a abandono la universidad, yo no le veo sentido a esto, chao. Entonces me salgo de la universidad y ahí entro en un periodo donde estaba como dedicada a los placeres del mundo. O sea, yo no quería pensar en nada que fueran mis problemas. Yo solo quería dedicarme a sentir cosas ricas a través del cuerpo. Entonces me metí de lleno a esta relación de pareja en la que estaba, me dediqué a la vida de él, me olvidé de mi vida
Me costaba mucho a su lado pensar en mí. Yo eso no lo entendía en ese momento, ahora lo entiendo, pero para mí pensar en él era una manera de no pensar en mí, porque pensar en mí implicaba un trabajo que yo no quería hacer, que fue el trabajo que empecé a hacer después, y que te digo que yo en ese momento no entendía que esto era lo que yo estaba haciendo. O sea, yo no entendía que yo estaba tratando de meterme en su vida, en sus planes, tratándolo de ayudar a él a que creciera él, tratándolo de ayudar a que él se conectara con él mismo, tratándolo de que él se amara más a él, pero yo no me atendía a mí. Entonces, estaba en esa evasión total, desconexión total de mí. Y nada de esto lo cuento, por ejemplo, con lástima, con tristeza, cómo debió pasar, o no, no, cero. O sea, para mí, mi pasado es como un recurso de aprendizaje y lo puedo poner al servicio de los demás. Me he ido convirtiendo en un libro abierto, cada vez soy más un libro abierto y en la medida que voy sanando estas partes de mí, que las voy resignificando, que las voy aprendiendo a ver con otros ojos, con mayor razón hay algo que me dice, compártelo, porque esto no es mío, esto no es mío, no estoy separada del todo, los demás están unidos a mí y eso es la vida que se está viviendo allá misma y como a mí me ha servido ver videos de otros, es muy obvio que esto le va a servir a alguien más. Entonces, eh, bueno, me dediqué a esto, pues a dedicarme a él y ya les he contado, me dediqué a probar cuántas drogas legales y ilegales puedan existir. Antes de esto yo tomaba pastillas psiquiátricas, pero yo no las tomaba constante. O sea, era como que había una vocecita en mí que yo me las tomaba a veces porque a veces entraba en unas catarsis impresionantes y yo me las tomaba y yo sentía que me calmaban. Pero al mismo tiempo había una voz que me decía que ese no era el camino, que había algo más que yo estaba ignorando. Pero yo vine a entender qué era lo que estaba ignorando mucho tiempo después. Sin embargo, las estuve tomando, aunque no juiciosa, las estuve tomando por alrededor de 3 o 4 años, creería yo, más o menos. Entonces, ahí tuve la experiencia. Si tú estás tomando hoy en día pastillas, créeme que no te preocupes, o sea, eso no es bueno, eso no es malo, eso simplemente es como un flotador o son como las ruedas chiquitas de una bicicleta que nos ayudan, que nos soportan, que son amorosas en estos procesos de descubrimiento, de autodescubrimiento. Yo te estoy compartiendo mi experiencia, pero por favor no vayas a sentir que tienes que dejarlas o no. No, embárcate tú en tu viaje, siéntete, atiéndete y cuando sientas que lo más amoroso es tomarte una pastilla de estas, tómatela, ¿sí? O sea, no pelees contra esto. Y bueno, adicional a esto, empecé a conocer drogas recreativas como el éxtasis, el LSD, los hongos, el yagé, el DMT. Y bueno, por ejemplo, los hongos los tomé en ceremonias con chamanes, con taitas. El DMT lo probé con mi pareja, lo probamos en su casa, con música. Y yo les dije que yo les iba a hacer un video hablando solo de esto, pero este no es el video, solamente acabamos de dar un brochazo. El caso es que yo estaba evadiendo, chicos, o sea, eso fue maravilloso para mí, eso me reveló muchas cosas, hubo un viaje en específico con el DMT que para mí fue un antes y un después en mi vida, me tomó muchos años comprender cuál era el mensaje de ese viaje que tuve, estuve un día sin hablar, o sea, fue demasiado choqueante, porque en ese viaje pude ver y comprendí que todos hemos sido todo, o sea, ahí vi como que todos hemos sido violadores, ladrones. Normalmente es como que hay unos personajes que suelen ser los más odiados en el mundo. Entonces es como muy arquetípico, es muy trillado. Siempre es como que odiamos al violador, odiamos al ladrón, odiamos al que está haciendo las cosas mal, entre comillas, pero no nos vemos a nosotros y no vemos cómo nosotros tenemos eso dentro de nosotros, no vemos cómo nosotros nos hemos robado, nos hemos violado a nosotros mismos y no solo eso, sino que de verdad vi que he sido de todo, o sea, yo no te lo puedo explicar, esto no se puede explicar, esto solamente se puede experimentar. Entonces ahí comprendí, o sea, pues hubo como se sembró esa semilla, ha ido creciendo y sigue creciendo, porque eso te va liberando de tener que estar señalando afuera y de estar poniendo tu atención afuera y de estar mirando al otro, o sea, eso hace parte del despertar de la conciencia de yo no tengo que estar mirando al otro, ni tengo que estar señalando al otro, ni tengo que estar juzgando al otro, yo me tengo que estar es mirando a mí. Pero es un proceso ver la parte de nuestra mente que todavía quiere juzgar al otro, mirar al otro y ser consciente de que eso está pasando en mí, dentro de mí, y saber cómo vuelvo a mí,
cómo regreso la atención a mí y cómo normalmente eso que estoy juzgando al otro habla dos cosas. O habla de que soy dura con el otro, por lo tanto es seguro que soy dura conmigo en esa parte que juzgo, o es porque soy igual. Porque hay veces que decimos, pero es que yo no soy igual a ese ser. Bueno, puede que no seas igual, puede que seas lo opuesto. Puede que si estás juzgando que es que qué persona tan relajada, tan tranquila, bueno, puede que tú seas un trabajador obsesivo compulsivo y tú nunca te des el permiso de descansar. Entonces, por oposición, te está mostrando aquello de lo que careces. O de dos, simplemente te está mostrando de que a ti no te puede importar el viaje del otro en el sentido de que me va a importar es para juzgarle. No, deja que cada quien vaya en su viaje y que cada quien pinte su cuadro y que cada quien maneje su barco como quiera. Entonces, cuando yo estaba tan desconectada de mí, que fue esa noche oscura que les dibujé ahorita, pues ahí fui comprendiendo y donde todavía estoy comprendiendo cómo ponerme al servicio para poder acompañarte, hablarte de la vida, hacer talleres y probablemente abra espacios uno a uno, que en el pasado los he hecho, pero que vuelvo y los dejo de hacer porque he tenido que resignificar realmente qué es lo que voy a hacer. Entonces, como te decía ahora, pues yo no te voy a dar una terapia. Para mí creo que se convertiría en que eh, todos pagamos por cosas, ¿sí? Tú vas y pagas por los servicios, tú pagas por ir a comer, tú pagas por ir a cine, tú pagas por ir a un café, tú pagas por muchas cosas. Bueno, para mí sería que pagarías un valor simbólico para conectarte con alguien desde un lugar como muy claro. Y pues claro, no de lo que vaya a pasar, porque eso es algo que también propongo. Yo no sabría qué pasaría en cada encuentro que tengamos. Pero sí, lo que sí es claro es que mi propósito es que te sientas unido a los demás, a mí, a los que si es un grupal, a todos, que puedas ver la vida más allá de lo que el mundo nos cuenta, que puedas sentir esa parte de locura en ti sin miedo, que puedas filosofar tal vez de temas que normalmente no puedes hablar con otros, que sea como un espacio seguro para poder ir a lo profundo, que normalmente ir a lo profundo no es algo que podamos hacer con todas las personas, ni en todos los espacios, ni en todos los momentos. Entonces es eso, o sea, como que yo he tenido que construir cuál es mi propuesta, y mi propuesta es como que pues le estás pagando a una amiga porque de alguna manera de algo necesito subsistir, a pesar de que subsisto de muchas maneras. La vida es la que se encarga, o sea, realmente para mí es muy claro que la vida es la que se encarga, pero entiendo de que tú no puedes regalar siempre tu trabajo y si bien yo regalo mucho contenido, o sea, es como, esto es un tema para otro video, porque yo sé que muchos que de pronto trabajan de cualquier cosa, o sea, ni siquiera tienes que ser solo terapeuta, puedes hacer manualidades y muchos de nosotros no valoramos lo que hacemos y valorar no es para el ego, o sea, no es para decir, o sea, hello, es que yo estoy haciendo esto y cómo no me voy a valorar, no desde el ego, sino que todo es un equilibrio y si tú tienes un vaso de algo y lo vacías, que eso sería dar, entonces el vaso va a quedar vacío. No, tú necesitas, bueno, das agua, pero vas a la llave y lo recargas. Estos son símbolos, ¿no? Y son metáforas. Entonces, cuando yo doy algo, yo debo recibir también algo. Pero no es un recibir desde el ego, desde, ah, no, es que si yo le doy me tiene que dar. No, es desde la comprensión de la danza del universo, desde la comprensión del infinito. O sea, veamos el símbolo infinito. El símbolo infinito nos lo dice todo. Porque a veces detrás del miedo a cobrar, detrás del miedo a valorar nuestros servicios, ahí es eso, miedos, miedos, porque y si alguien no tiene para pagar, y si a alguien no le gusta, y si no cumple las expectativas del otro, porque ese es otro temita, realmente yo no estaría aquí para cumplir tus expectativas. Y si las tienes, pues sería muy interesante si las vemos y las pones sobre la mesa, pero en últimas, es un espacio como donde yo quiero sentir mucha libertad y donde yo quiero ofrecer eso. Sería un espacio donde no sabemos qué va a pasar, pero la intención es perdonar, ver la vida de otra manera, conectar con nuestra parte más profunda, más esencial, más fundamental, más intrínseca, vernos más allá de un cuerpo, ver a los otros más allá de un cuerpo y si es que tenemos que vernos en el espacio, tiempo, varias veces, pues que así la vida lo disponga, y si con una sola sesión basta, y si solamente vas a venir a nuestros espacios grupales, lo que sea, no importa. Entonces,
yo te estoy compartiendo desde mi experiencia viva que yo no quería ser una terapeuta o una coach o una guía o una, yo no sé ni siquiera qué nombre ponerle en serio, o sea, todavía estoy en construcción de qué nombre le voy a poner, aunque yo por acá en el Instagram pues tengo una frase muy bonita que es artesana de la conciencia, porque el artesano está como construyendo constantemente y tiene que destruir, entonces yo creo que mi vida es eso, es un construir, un deconstruir, entonces podríamos decir que soy una artesana de la conciencia y que te acompañaría a ti en que tú seas el artesano de tu conciencia, de tu vida. La base fundamental es el camino se trata de regresar a casa y se trata de regresar a lo que esencialmente somos, a lo que no ven nuestros ojos del cuerpo físico. Y se trata de recordar quiénes somos. Pero ese recordar quiénes somos no es algo teórico, no es algo conceptual, no es algo de un libro, es algo que se tiene que experimentar. En estos espacios también se me olvida, normalmente la idea es que cada uno tome profunda autoconciencia de atender sus emociones. Eso es una clase y esto va para un video entero también. Atender las emociones es muy vital porque en el camino de buscar la espiritualidad a veces forjamos unas máscaras, le creemos a pensamientos que vienen y nos dicen como que, pero tú no deberías enojarte, pero tú no deberías ponerte triste. Todo eso solo la mente lo dije y me dio aquí gastritis en la boca del estómago. Necesitamos es soltar, o sea, realmente estamos en un proceso de, antes de adquirir más, de llenarnos más, es más un vaciar. Y mis propuestas de espacios personales, pues uno a uno y grupales es eso, que yo misma me siga vaciando porque al final esto es para mí, porque no hay un otro, y que ese otro que aparenta ser otro venga y se reconozca a través de mí. Pero así mismo, o sea, no yo como alguien que sabe más y que está por encima de ti, porque no, de hecho he tenido experiencias maravillosas donde me uno con otro y ese otro trae unas ideas sobre la mesa que son regalos para mí también. Entonces, como que no vendría en esta situación de relación arriba o abajo, sino que sería esto. O sea, para mí esto debe ser el encuentro con un guía, con un terapeuta, con un maestro, con lo que sea, padre, hijo, lo que sea. Es tú y yo somos iguales. Y estamos reuniéndonos en este momento como una excusa para unirnos, como una excusa para sentir el amor, como una excusa para conectarnos con algo más profundo que nosotros mismos, con una excusa para sentir el vacío. Porque en últimas, al lugar al que normalmente debemos conectar o llegar es solo es este momento. Y este momento está lleno de miles de manifestaciones. De hecho, lo que yo hable aquí, lo que tú hables conmigo, eso no te sirve para los otros momentos. Te sirve ahora, para que ahora conectes con cosas. Pero ¿cuántas veces leemos libros, leemos teorías y viene la situación, nos quedamos en blanco, se nos olvidó todo lo que leímos y de eso se trata? Porque es la experiencia viva la que te va a llevar a que te mires y al mirarte se te revela el conocimiento. Es que hemos aprendido de formas que ya no van más, que en realidad son obsoletas y que en realidad nos atrofian eh, o sea, más que ayudarnos, ya no nos ayudan estas teorías tan conceptuales. Obviamente, en la línea de la conciencia, hay personas que en este momento necesitan eso, y yo por eso no voy a juzgar el punto evolutivo en el que se encuentre nadie, pero ya comprendo que a mi vida llegarán seres que estén alineados, afines a lo que yo necesite también, porque a través de que tú vengas a mí, yo voy a perdonar. Tú serás una oportunidad para que yo deje de juzgar aquello que tú pongas sobre la mesa. Entonces, por eso ahí alumno y maestro son uno, como nos enseña un curso de milagros, y entre el dar y el recibir no hay diferencias. Entonces, bueno, yo ya les estaré pues como comunicando en Instagram cuando abra las sesiones uno a uno. Vamos a estar lanzando ya pues como encuentros grupales y bueno, nos vamos a ir yendo porque yo no sé para dónde vamos, yo no sé para dónde quiere la vida que vayamos y yo voy a seguir, eso sí, compartiéndoles contenido gratuito por acá por YouTube para que no haya una excusa de no necesitas nada de lo que yo te estoy diciendo, ejemplo, por ejemplo, me encanta decir esto. No necesitas pagarte ningún curso, no necesitas pagarte ninguna terapia individual, porque yo misma he comprobado eso. Al final no necesitamos nada. Que tú eliges, como eliges ir al cine, como eliges ir a comer, que en el fondo, fondo, ni siquiera elegimos nosotros así como esté yo, sino que elige el plan de la vida, el plan de la vida que sabe cómo se desarrolla a sí mismo. Pero bueno, para que entendamos, para que juguemos con las palabras, es como, así como eliges ir a comer allí, allá, eliges compartir con un ser que te está hablando desde este lugar, que simplemente es una opción más, ¿sí? Ya, es eso. Entonces... Pues eso sería todo por este video.
es bueno si nos vemos en otro video, pues como para que ya este no quede tan largo. Y bueno, ya sabes que si tienes alguna pregunta, alguna duda o algún comentario, me encantaría leerte acá en los comentarios o puedes ir a mí a seguir por allá por Instagram. Y bueno, nada, esto ha sido un placer. Ah, nos vemos en una próxima ocasión. Chao.